Continúa el caos en Cuba y de esto estamos hablando hoy. El presidente Trump anunció que miles de cubanos expulsados podrían decidir si regresan a la isla o no. Lo anunció en una conversación con la cadena NBC News. Dijo, estamos hablando con Cuba. Esto le acaba de generar una presión a la parte cubana que estaba diciendo literalmente hasta ayer que no había ningún contacto, que no había nada. Por eso el vicecanciller Fernández de Cosío se vio obligado a reconocer que sí había una conversación entre funcionarios del más alto nivel, algo que no se concretaba desde hacía muchísimo tiempo. Estamos hablando con Cuba, tenemos decenas de miles de personas que fueron expulsadas de allí, dijo el presidente Trump, quien no ofreció detalles adicionales, pero su declaración sin dudas hace referencia a las generaciones de exiliados cubanos que abandonaron la isla desde 1959. De concretarse, sería la primera vez que un presidente estadounidense plantea públicamente la posibilidad de retorno voluntario para las personas que salieron de Cuba por razones políticas y también por razones económicas. Esta afirmación llega en un contexto de profundos cambios en la región después de la extracción del narcodictador Nicolás Maduro desde Venezuela. Quiero que vean concretamente qué le dijo el presidente Trump a la cadena NBC. Evidencia. Cuba is in big trouble. Humanitarian aid is going to have to be sent there. They're in big trouble. It's a disaster. They got their money from Venezuela. They got their oil from Venezuela. They turned the oil into money, et cetera, and there's none of that happening anymore. They're in big trouble. We are Do you think that government is still there, though? Do you think that government lasts? I don't want to say that, but we are talking to Cuba. You're talking to Cuba. You know what? Look, we have tens of thousands of people that were forced out there here. They voted for me, 94%. Cuban population, previous Cuban population. Now they're Cuban Americans. Maybe they go back. Maybe they want to go back. They're going to have that choice. But for years, they've been talking about this happening. Now it's happening. We are talking to Cuba. We want to open it up to those people that want to visit. Even, I think most people, when they hear, they want to stay here. I hope that's true. I hope we're not going to lose them. But they're going to have options. And they're going to be able to go back, Tom, and see their loved ones, see their family, their friends. Durante años se habló de esto y ahora está ocurriendo, repitió Trump, en lo que parece un anticipo de decisiones más amplias relacionadas con la política migratoria hacia Cuba. Además, el presidente confirmó que Estados Unidos está dialogando con Cuba en lo que podría marcar un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países tras más de 6 décadas de tensiones. Debido a todo esto, como ya dije, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, se vio obligado a corregirse él mismo. Un día antes había dicho no, un día después dijo sí, habló con la cadena CNN y dijo que entre La Habana y Washington no existe un diálogo bilateral establecido, sino apenas algunos intercambios de mensajes. Bueno, volvemos al mismo punto, que no estés tomando parte tú de la negociación no significa que por detrás de ti se esté negociando. Esta es una admisión que él repite después de que habló con otras agencias un día antes. Dijo, hemos tenido algunos intercambios de mensajes. No podemos decir que exista un diálogo bilateral. Precisó que los asuntos de Estados Unidos se manejan en la cúpula del poder en La Habana. Bueno, ahí sí dijiste la verdad. Tú no tienes vela en este entierro. Eso no equivale a una negociación formal, pero sí es una negociación. Y teniendo en cuenta que Cuba se administra como una finca donde manda un solo apellido, cuya letra inicial es la misma que el tuyo, pero tú no eres de esa pandilla directamente. Tú eres de apellido Fernández de Cosío, no Castro, no Ruz. Así que, tranquilo, no te incomodes que tú estás ahí para eso. No se toma ninguna decisión, dice, ni acción sin la participación de los niveles superiores del gobierno. Pero es que el gobierno es Raúl Castro Ruz. No se te olvide, ¿ok? Cuidado con lo que dices.
El diplomático insistió en que la posición oficial de Cuba es la disposición al diálogo, pero sin reconocer avances concretos ni ceder a las demandas de larga data de la sociedad civil independiente cubana y la oposición. Algunas fuentes venidas desde Europa manejaron el hecho de que este pasado miércoles iba a comenzar la liberación de los presos políticos en Cuba. No ha ocurrido. Todo se ha mantenido tal cual. El gobierno de Estados Unidos, dijo el vicecanciller, sabe que el gobierno de Cuba está listo desde hace mucho tiempo para sostener un diálogo serio. Estas declaraciones ante la CNN coinciden con algunas ofrecidas previamente para otras agencias de prensa, aunque vuelva a trazar otras líneas distintas que tienen que ver con los puntos en los que se habrían o no puesto de acuerdo. Quiero que vean qué fue lo que le dijo Fernández de Cosío a la cadena CNN. Evidencia. The U.S. government knows that Cuba is ready and has been ready for a long time to have a meaningful dialogue with the U.S. government to deal with our bilateral issues. At the moment, we've had some exchanges of messages, but we cannot say we have set a bilateral dialogue at this moment. Are these communications, to quote the president, at the highest level? Most things in Cuba dealing with the United States are linked to the highest level. It's a large issue for us, so there's no decision, no action taken that doesn't involve the high level of government in Cuba. Yo sí quisiera que hubiera un diálogo entre Cuba y Estados Unidos para que se arreglaran las cosas, para nosotros como cubanos no pasáramos el trabajo que estamos pasando ahora, la falta de petróleo, la electricidad y esas cosas, que todo sea más efectivo, ¿no? La situación se ha agravado bastante. Ya ha sido mala desde, bueno, pero se ha estado agravando y sé que se va a seguir agravando. Llegará el momento en que no tengamos ni más electricidad, ni gasolina, ni siquiera ni para el gas para cocinar. A todo el mundo le preocupa, claro. Ya Venezuela no está mandando. Si no manda a México, ¿quién nos va a mandar? De China y de Rusia está lejos. Siempre ha entrado muy poquita, ¿no? Por supuesto que es preocupante. A él le da risa que Venezuela ya no manda. El régimen ha anunciado un plan de contingencia muy difícil, pero no lo han concretado. Mucha gente estaba esperando que la comparecencia de hoy en cadena nacional iba a profundizar mucho más en ese plan de contingencia. Quien anticipó el tema del plan de contingencia fue precisamente Fernández de Cosío. Claro, no hay que ir a ninguna universidad para saber que en medio de esta crisis habrá restricciones mayores. El régimen se prepara para trasladar, por lo visto, otra ronda de sacrificios a la población. Tenemos opciones limitadas, dijo Fernández de Cosío, quien habló de una reorganización que exigirá mucha creatividad al gobierno, el mantra habitual para anticipar recortes, apagones prolongados y mayor precariedad en una economía que ya está completamente colapsada. El anuncio de este plan de contingencia está contrastando con la narrativa oficial de resistencia heroica y está confirmando una vez más que el costo de la crisis será descargado sobre los ciudadanos y no sobre la cúpula del poder. De hecho, hoy hubo una comparecencia de la cual hemos ofrecido bastante información y no se precisó cuáles serían los detalles del plan de contingencia. Probablemente se esté improvisando en este momento y esto sería mucho peor porque se ve que hay un nivel de desorganización entre el poder. Unos están diciendo una cosa, otros están diciendo otra, y esto es verdaderamente muy complicado. Como que no se ponen de acuerdo, aparecen otros que sí tienen más apellido, como es el caso de Mariela Castro, quien en un arrebato de intransigencia ha dicho que con el imperialismo y todas sus facetas no hay posibilidad de negociar todo esto cuando el propio Díaz-Canel está diciendo que están listos para un diálogo con los Estados Unidos. Dijo, los principios no se negocian. Esto lo he estado enfatizando como parte de una entrevista que ha concedido la directora del Centro Nacional de Educación Sexual y además
hija de Raúl Castro. Ha dicho, Cuba lo que ha desarrollado con mucha fuerza es el principio no solo de soberanía e independencia, sino de solidaridad entre los pueblos. Fidel siempre nos enseñó que son principios innegociables. Con el fascismo no se negocia, al fascismo se le combate. Según el criterio de Mariela Castro, lo que le interesa a Trump en el caso de Cuba es desarticular el ejemplo de que por 67 años hemos resistido al imperio. Imagínese usted, háblele de ejemplo a las personas que están en medio de tanta carencia y se están muriendo de hambre. Fue curioso porque habló un poco más en medio de su relato heroico acerca de los soldados que perdieron su vida el 3 de enero en Venezuela. Estos 32 muertos cuidando a un presidente extranjero en un país extranjero, cumpliendo este tipo de misiones, agentes de seguridad del ejército, que nunca fueron capaces de defender a su propio pueblo de todos los desmanes que han estado experimentando. Ella dio otro aporte a la lectura de esta historia. Mariela Castro dijo, de los 32 muertos, una parte estaban durmiendo por el cambio de guardia o eran choferes, pero 21 de ellos combatieron directamente. Solo 21 soldados se enfrentaron a 200 robots, dice ella, porque tú sabes cómo se mueve el ejército norteamericano, llenos de protección, pero no son capaces de tener un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Esa habilidad no la tienen porque para eso hay que tener convicciones. Los militares cubanos les crearon, dice ella en su relato, bajas importantes que no van a reconocer nunca porque tienen miedo a que se les debilite esa imagen de machos poderosos, blancos, rubios, que pretenden dominar al mundo. Este es el relato de Mariela Castro, que dice que con el imperialismo es imposible negociar. Pónganse de acuerdo porque todo el mundo está hablando de una cosa distinta. En las Naciones Unidas, donde están pasando por el sueño eterno, se acaban de dar cuenta de que Cuba podría colapsar sin suministro de petróleo. No puede colapsar, todo el que no tenga suministro de petróleo va a colapsar. Eso es incuestionable. Hay un mensaje transmitido a través de un portavoz de la ONU que está diciendo que el secretario general de las Naciones Unidas, quien al parecer no puede hablar por sí solo, está extremadamente preocupado por la situación humanitaria en Cuba, una situación que dicen en la ONU empeorará si no colapsa, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo. Esto lo ha dicho el secretario general de la ONU. La Asamblea General ha pedido durante más de 3 décadas, según ellos, el fin del embargo estadounidense a Cuba. Rusia está condenando la presión de los Estados Unidos, mientras el régimen cubano ve su propia supervivencia en peligro ante el asedio de los Estados Unidos. Ellos han estado manejando esta idea a nivel de las Naciones Unidas. Ayer, apenas ayer, hubo otro colapso parcial del sistema eléctrico que dejó a oscuras a 3.4 millones de cubanos. Este sería un ensayo de lo que viene. El sistema electroenergético nacional sufrió este nuevo colapso a las 8:54 de la noche. Ocurrió este fallo en la subestación de Holguín, en la línea de 220 kilovatios, que provocó la desconexión del sistema electroenergético nacional en la zona oriental, dejando sin servicio parcialmente a la provincia de Holguín y afectadas totalmente las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Con esta desconexión salieron de servicio la unidad de la central termoeléctrica Felton,
los motores de MOA y las unidades 3 y 5 de Renté. La Unión Eléctrica dijo que en estos momentos se están preparando los protocolos de restauración de la zona oriental para garantizar su conexión al sistema electroenergético nacional. Los arranques de las unidades antes mencionadas y el restablecimiento de la carga afectada por el evento aún se desconocen con exactitud. Hay un reporte de la agencia EFE que recordó que un disparo es una desconexión automática que se activa cuando una generadora registra valores anómalos en el flujo de la corriente. O sea, la desconexión automática es que no había suficiente capacidad de generación en este que es un horario pico. A esta hora, un mensaje importante para toda nuestra familia. En el 786-728-8832, Univista Insurance tiene una gran oportunidad para toda tu familia. Con Univista Insurance puedes ahorrarte hasta un 40% con respecto a los demás en las pólizas de tus seguros. Especialmente puedes ahorrar en el 786-728-8832 en el tema de los seguros de auto. Durante todo el año 2025 fue una meta definitiva conseguir mejores resultados para el tema de los seguros de auto. Esto ya no es un pronóstico por cumplirse, esta es una realidad vigente en el 786-728-8832, 786-728-8832. Llama ahora, cotiza, conversa con los nuestros, háblales de nuestra parte, prácticamente exígeles. Tú quieres bajar el precio de tu seguro de auto, tú quieres conseguir mejores oportunidades, tú quieres a través del 786-728-8832 una nueva oportunidad para ti y para los tuyos. No te asustes, al bajar el precio de tu seguro de auto, sigues teniendo la garantía de tener un seguro que se parece a tu necesidad. Si no has llamado a los nuestros, hazlo ahora. 786-728-8832, 786-728-8832. Llama a los de Univista, cotiza, mejora tu precio, garantiza una estabilidad en tu bolsillo, llega con más dinero a fin de mes. En el 786-728-8832 lo consigues porque Univista es tu mejor opción. Ya vuelvo.